Otro tema importante dentro del examen de admisión y que ha venido regularmente son los incas, tanto en su aspecto político como su sociedad y obviamente la economía, el trabajo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la política de los incas, tú tienes que recordar que los incas son una monarquía, ¿cierto? Esto desde el punto de vista español, ¿cierto? Porque todo lo que sabemos sobre los incas es debido a las crónicas de los españoles. Por eso se habla de una monarquía. Pero esa monarquía no es igual a la monarquía europea. En esta monarquía se habla de un correinado o cogobierno. ¿Y quiénes realizan este correinado o cogobierno? El Inca, obviamente, pero también el sucesor del Inca. ¿Y quién va a ser el sucesor del Inca? El llamado Hatun Auqui. Hatun Auqui. ¿Y quién era el Hatun Auqui? El príncipe heredero. ¿Y en qué se diferencia con la monarquía europea? Que en Europa el sucesor era el primogénito. En este caso no necesariamente era el primogénito. Normalmente era elegido el más capaz. Definitivamente dentro de todos los hijos de la colla o de la concubina real. Habían una ceremonia llamada el Huarachicuy, donde todos estos hijos varones se disputaban el ser elegidos como sucesor. Definitivamente también ahí entra a tallar una parte de la familia que vienen a ser las panacas, que son las familias más influyentes en el imperio y que son las que van a influir en la elección del próximo sucesor. Muy bien. Pero así como había una monarquía, también va a haber una diarquía. Pero esta diarquía tiene que ver más con una división del poder debido a los enfrentamientos que existían entre las dos dinastías que formaban parte del Tahuantinsuyo. ¿Entre qué dinastías? Entre la dinastía Hanan Cusco y la dinastía del Urin Cusco. Recordemos que los problemas entre estas dos dinastías se agudizó cuando Inca Roca depone a Capac Yupanqui. ¿No? Capac Yupanqui muere envenenado, con ayuda obviamente debido a una pócima que le da a su esposa, una bebida. Inca Roca asume el trono de Capac Yupanqui. Inca Roca, para evitar una guerra civil de mayor magnitud, decide darle a los Urin Cusco un poder. No el político, pero sí les da un poder religioso, que va a ser uno de los poderes más importantes de este periodo. ¿Quién va a ser? El sumo sacerdote, el llamado Huila Humo. Mientras que la dinastía de Inca Roca, el Hanan Cusco, se queda con el poder político y se convierte obviamente en el Sapa Inca. ¿No? A eso se le llama diarquía. ¿Quiénes forman parte de esta estructura política? El Aposuyo o Apocuna o Suyuapu, que es el jefe de una región o suyo. Tenemos al Apunchik o Tocricoc, que es el jefe de una provincia o Guamaní. Tenemos al Curaca, o también llamado Ayuca,
¿Qué es el jefe local? ¿No? ¿Qué es el jefe local? Pero de todos estos funcionarios hay uno que pasa a ser el más importante debido a que le informa todo lo que sucede al Sapa Inca. ¿A quién tenemos acá? Al llamado Tukuy Ricuy. Y a este Tukuy Ricuy lo nombraron como supervisor imperial. Los ojos y oídos del Inca, muchachos. A nivel social, tienes que recordar cuáles son las características de la sociedad en el Tahuantinsuyo. Una sociedad clasista, una sociedad estamentaria, esas son las características fundamentales de la sociedad en el Tahuantinsuyo. ¿Por qué clasista? Porque tienes ahí realeza, porque tienes nobleza y porque existe un pueblo. ¿Y por qué estamentaria? Porque entre estos grupos no se pueden mezclar. O sea, alguien del pueblo no puede soñar con casarse con la ñusta, con la princesa. Cada uno tiene su propio lugar. No se pueden mezclar. Por eso es estamentaria. Y el trabajo, jóvenes, el trabajo está organizado por las autoridades. ¿No? Organizado por el Estado. Por las autoridades. Y cuando hablo por el Estado me refiero también por el Apunchik, por el Curac, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Otra característica, el trabajo en el Tahuantinsuyo sí o sí es obligatorio. ¿Ya? Esa es una característica fundamental. Todos trabajan, sí o sí. Profe, ¿y si por ahí tenían alguna deficiencia? Bueno, para eso en su momento habían trabajado. Y si no lo pueden hacer, la comunidad los ayuda. ¿Ah? Para entender las formas de trabajo o cómo se organiza el trabajo en el Tahuantinsuyo, recuerda que hay dos principios. La llamada reciprocidad, que es la ayuda mutua, y la redistribución, donde el Estado interviene y distribuye los productos de acuerdo a los aportes que ha dado cada pueblo. En uno encontramos que es simétrico y en el otro que es asimétrico. ¿Ya? ¿Cuáles son las formas de trabajo más importantes? Tenemos el Aini, la Minca, la Mita y la Chunca. Recordar lo más importante de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso del Aini es la ayuda mutua. Ayuda mutua. Podríamos decir que el Aini con el principio de reciprocidad tienen relación. Pero ahí ten mucho cuidado. En el examen te podrían preguntar, ¿cuál es el principio donde se expresa la ayuda mutua? Principio, reciprocidad. Pero si te preguntan, ¿cuál es el trabajo donde se expresa la ayuda mutua? Ahí sería Aini. Entonces, esta ayuda mutua se da entre dos hatun runas, ¿ah? Entre dos
Vamos a poner acá, entre dos runas, entre dos familias, entre dos ayllus. La minca es convocada por el curaca. La minca es un trabajo comunal en favor de la comunidad, en favor del ayllu. Todos se benefician ahí, todos trabajan. Y los que no pueden, como te dije hace un momento, toda la comunidad los ayuda. Ancianos, discapacitados, huérfanos, etcétera, etcétera. La mita, trabajo obligatorio, trabajo por turnos, en favor del Estado. En el imperio se tributaba también. Habían dos formas de tributación. O tributabas con productos o tributabas, como acá, en trabajo. Esa era la principal forma de tributarle al Estado, con trabajo. Y por último, la chunca, que es la ayuda en casos de emergencia. En casos de emergencia. Muy bien. En casos de emergencia, ante cualquier desastre natural. Recordemos una última cosa. Dijimos que la forma de tributación son dos. El trabajo o la fuerza de trabajo a través de la mita y que los desarrollan los hatunrunas que forman parte del pueblo, ¿cierto? Y tenemos también los productos agrícolas. Y para poder tener productos agrícolas, el pueblo debe tener chacras, tierras de cultivo. ¿Quién le provee al pueblo de estas tierras de cultivo? El Estado. Los llamados topos. Entonces, pero recuerda algo, los topos no van a ser propiedad privada de la población. Los topos le pertenecen al Estado. Así que el Estado solamente les presta las tierras cuando estos se casan para que la trabajen, para que produzcan y le tributen al Estado. Entonces, muchachos, ya vemos cuál era la importancia de la tierra y del matrimonio en el desarrollo del Tahuantinsuyo. Muy bien, chicos, eso sería lo más trascendental de los incas.